La nueva planta de UPM, popularmente conocida como UPM2, que estará sobre el Río Negro, ya ha juntado las autorizaciones ambientales para que comience, y a partir de eso se han disparado un montón de acciones que tienen que ver con toda la preparación para la llegada de esta nueva inversión a nuestro país. Ahora, ¿qué sucede con los movimientos ambientalistas que cuestionaron algunos de los perfiles de este acuerdo? ¿Cómo siguen de aquí para adelante cuando la autorización se ha hecho efectiva? Para eso nos acompaña aquí en estudios Raúl Viñas de MOU. Raúl, bienvenido. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti, Gonzalo. Y bueno, veremos justamente ahora en esta situación en la cual el gobierno le da luz verde a la planta, específicamente le da luz verde en lo ambiental, sí, en base a un estudio que dice cosas muy feas con relación a lo que esta gente plantea de hacer. Nosotros ahora estamos jugados más que nada a la parte legal, porque, por ejemplo, el decreto que le da la autorización ambiental a la planta está siendo recurrido. Bien. En tiempo y forma, se presentó legalmente todo para recurrirlo, y hay muchas cosas que estaban ocultas dentro de ese decreto. O sea, por ejemplo, el decreto salió el 14 de mayo. Sí. Ese mismo día fue el día que los técnicos le entregaron al ministerio, los técnicos le entregaron a la Dinama el último estudio, el estudio final. Ese estudio final, lamentablemente, por razones que no entendemos, no estuvo disponible para el público. No podíamos acceder a él, no se colgó en la web. Se hizo una solicitud de acceso por información pública, sí, y ese estudio solo fue liberado después de que la empresa dijo que sí. Pero 15 días antes se nos contestó que no se había podido dar cumplimiento a entregarnos el informe porque la unidad ejecutora, la Dinama, estaba muy ocupada, tenía mucho trabajo y no lo habían podido fotocopiar, evidentemente. 109 páginas, pero nos hicieron esperar hasta ahí. Por otra parte, yo te decía 14 de mayo, y es interesantísimo la eficiencia manifiesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en este aspecto, que el mismo día 14 recibe el informe, como yo te decía, de los técnicos, y el mismo día 14, después de estudiarlo, leerlo, las 109 páginas esas que les daba trabajo fotocopiar después de leerlo, estudiarlo y demás, sacan el decreto autorizando en el mismo día, justamente 2 días antes de que viniera al Uruguay el ejecutivo jefe, el señor Pesonen, de UPM, el cual evidentemente había que mostrarle todo hecho. Tengamos en cuenta además que esa autorización ambiental tiene problemas previos. Uno de los problemas que tiene es que el proceso ambiental, el proceso de autorización ambiental, es un proceso que la ley lo marca en etapas. Y es muy claro que si yo estoy haciendo una carrera en etapas, no puedo correr la etapa San José-Montevideo si previamente no corrí, no sé, Trinidad-San José. ¿Ah? Bueno, acá lo que se hizo, y los técnicos lo ponen de manifiesto dentro del informe, es que por orden de la ministra se hicieron las audiencias públicas en el periodo de puesta de manifiesto del informe ambiental. O sea, esas son 2 perlas, pero después dentro del proyecto autorizado hay cosas como, por ejemplo, que la información dada de cómo se van a tratar los efluentes es insuficiente, que el difusor con el cual se trata que los efluentes se mezclen con esa gigantesca cantidad de agua que hay que entregarle a la planta para que pueda operar diluyendo sus efluentes, que son más bien 7.000 millones de litros de agua por día, el equivalente al consumo de casi 60 millones de personas. Tengamos en cuenta que es el agua necesaria para darle agua a toda la población de Argentina, más toda la de Paraguay, más toda la de Uruguay, y te sobra un poco. Bueno, esa planta UPM la va a utilizar para contaminarla, para verter en ella sus efluentes y de esa manera convertirla en agua contaminada. ¿Sí? Esa cantidad de agua que te decía que se les va a dar, con toda esa situación que tenemos alrededor, se basa en un difusor, una pieza de ingeniería que hace que los efluentes de la planta, que si salieran en un caño al viejo estilo pudrirían todo, se difunden a través de un emisor subacuático que la ubica a 10 metros de profundidad, con 140 kilómetros de largo y no me acuerdo si 14 o 18 toberas, o sea, sí, salidas, claro, para que el agua se vaya mezclando con los efluentes. Eso, la propia Dinama dice que es insuficiente. Sin embargo, igual se aprobó. Y no es lo único. Cuando se habla de cómo se hace para remover de los efluentes en bruto el fósforo, el método que presenta la empresa es un método con cal, que la Dinama dice es inconveniente porque genera residuos sólidos altamente corrosivos en grandes cantidades.
sería mejor utilizar otro método con sales de hierro, que ha sido probado, y la Dinama da todo un estudio de dónde se probó, pero no le obligan a la empresa a hacerlo. Entonces estamos con que aquello de las mejores técnicas disponibles, las BAT. Sí, ¿no? Sí, lo dijo hace días nomás la ministra. No es cierto. Evidentemente no es cierto. Porque no son las mejores técnicas disponibles de acuerdo con lo que escriben los técnicos de la Dinama. Y claro, después que uno lee eso se da cuenta de por qué no querían que lo supiéramos ese informe. Ahora ya es público, ahora está en la web, bien. Ahora lo estamos analizando. Y eso va a ser parte de lo que se va a decir en el recurso presentado a la autorización ambiental de Dinama, tocando además de la parte, digamos, específicamente jurídica, la parte técnica. Y en la parte jurídica tenemos toneladas de cosas para decir, pero quizás pensando en el país del futuro y dejando de lado este trago amargo que estamos teniendo de los uruguayos, esta muy mala noticia que es que se haya autorizado a la planta de UPM a operar en el Río Negro, una de las cosas que tenemos que pensar para el futuro es que las disposiciones de un decreto de presidencia, que es el 477 de 2008, que prevé cosas increíbles para un país que se dice ser república, ese decreto debe ser directamente derogado, anulado o eliminado del ordenamiento legal uruguayo. Eso puede ser que sea motivo de algo que tenga que hacer un juez o que lo tenga que hacer el Parlamento. Pero ese decreto, para hacerlo en resumen, ¿sabes una de las cosas que dice que es muy interesante? Que si tú vienes a hacer un proyecto de inversión en el Uruguay que supere los 7.000 millones de unidades indexadas, esa es la moneda utilizada, que son unos 1.000 millones de dólares, entonces no tienes que ir por ningún ministerio, no tienes que hacer ninguna, no hay una ventanilla, no hay una oficina, no. ¿Sabes a dónde tienes que ir? Tienes que ir a hablar con el secretario del presidente. Eso está puesto en un decreto. Una ventanilla rápida. Bueno, uno piensa en una ventanilla rápida. Realmente es algo que es inconcebible en un país que para hacer un tratado de libre comercio o cualquier tratado con una potencia extranjera tiene que intervenir el Parlamento, que acá una persona vaya, haga eso, hablando con el señor secretario o señora secretaria en el futuro, no sé, lo que sea, está hablando con una persona y después todavía el decreto dice que se le podrán hacer contratos que van mucho más allá de lo que prevé la ley de inversiones. 477-2008 debe ser eliminado de nuestro ordenamiento. Raúl, decías recién de secretario o secretaria de presidente, del próximo presidente. ¿Qué contactos ha tenido Mobus con los partidos ahora de cara a las elecciones de octubre? Mira, nosotros en el correr del año pasado tuvimos contactos, entrevistas con más de 70 parlamentarios. Hemos hablado con todos los candidatos a presidente que están hoy en carrera. En diferentes momentos hemos hablado con todos. Les hemos planteado nuestras inquietudes, se nos ha recibido, en algún caso se nos ha discutido algo, en otros casos se nos ha dicho, bueno, pero esto debiera hacerse de alguna manera en especial, como por ejemplo negociar después, sí. Y hoy ya vemos que negociar después no es posible. Está bien, pero Raúl, vos que manejás los números muy bien y que aparte te gusta mucho el juego de números, vos podés pensar, hay tres personas que pueden ser el próximo presidente. Si los números de las encuestas son más o menos razonables. Los tres del programa de Nelson. De Nelson de anoche. Ahí está. Sí, creo que lo conozco. Ahí va. Esos tres pueden ser los próximos presidentes. Con lo cual, Mobus tendría que operar sobre esos tres equipos para entender qué es lo que va a pasar después. Porque además, los representantes de ellos que han estado en actividades de Mobus en la del Paraninfo hace algunas semanas, todos dicen lo mismo. Ninguno dice, vamos a cerrar la planta. Y no todos hablan de trabajar a ver el contrato sin afectar al país, claro. Mejores prácticas Gonzalo, y demás. Tú lo sabes muy bien porque estuviste con nosotros moderar ahí. Claro. Exactamente. Ahí la verdad que las declaraciones fueron muy importantes y todas en el sentido que tú dices. Lamentablemente hoy esa parte está prácticamente como un camino cerrado. Claro. Porque lo que hay que recurrir es a las decisiones ya tomadas. Bien. Y hay que recurrirlas utilizando los medios legales a nuestro alcance, ¿tá? Y los medios políticos cuando los mismos se den. En este momento, el margen de maniobra que tienen esas tres personas, futuros presidentes de la República, en este tema, es que reciben un paquete atado. Un paquete atado desde el punto de vista de que lo que corresponde al Poder Ejecutivo, de acuerdo con esos decretos, está prácticamente cumplido. Ahora, el tema es cómo se ataca a esos decretos y cómo después se trabaja con esta empresa en todo caso. Porque a esta empresa le interesa muchísimo estar en el Uruguay. Y eso fue lo que no entendieron los que supuestamente negociaron con ella. Pensaron que la necesidad era del Uruguay. Y la necesidad más perentoria era la de la empresa, que hacía 10 años casi que viene plantando los árboles. Árboles que no se puede llevar,
que no puede trasladar, que no tiene lugares en el mundo donde hacerlo. Porque yo me acuerdo hablando con gente de la empresa, específicamente con la señora Palone, que es una señora finlandesa que está aquí trabajando, y es la jefa de relaciones con la comunidad. Ella me decía, bueno, pero mirá que nos podemos ir a Brasil. Y yo le decía, bueno, váyanse, van a ver cómo los reciben del otro lado. Del otro lado no los quieren, del otro lado no los van a recibir. ¿Tá? Ellos están acá porque acá les permitimos plantar estas gigantescas cantidades de eucaliptos. Nosotros vemos los permisos para las nuevas plantaciones, ¿tá? Que no son de productores privados uruguayos, que han destinado una parte de su campo a esto. Son extensiones completas de terrenos comprados por la empresa, que es el mayor terrateniente del país. ¿Tá? Son terrenos completos cubiertos de árboles a 1.300, 1.400 árboles por hectárea. Es una densidad muy grande. Eso no es ni posibilidad ni de silvopastoreo, ni de mantener ganadería con eso. No, no. Eso es, mijo, acá ponemos 1.400 bombas de agua para chupar agua de la tierra, la transformamos en madera, una madera ya especial, un eucalipto que viene preparado, que no da casi flores, que no presenta el viejo coquito del eucalipto, sí, claro, que usábamos en las estufas, ¿no? Y eso, sí, sí, que era tan aromático, no tiene ni siquiera eso casi, no produce casi nada de eso, porque es un árbol genéticamente preparado para producir, ¿qué? Una madera con alto contenido de celulosa. Y es un gran negocio para la empresa, en el cual la empresa mismo declaró, ahora cuando hizo su anuncio de que tenía la nueva planta aquí en el Uruguay, declaró que el costo de la celulosa, la tonelada puesta en el mercado, o sea, llevada a China o llevada a Europa, no supera los $280, con lo cual sacan de cada tonelada más de $300. Si lo multiplicamos por los más de 2 millones de toneladas, estamos hablando de un negocio que da de ganancia $700 millones al año, casi $2 millones por día. Tú decías que me gustaban los números, sí, ahí tenés los números. Bien. $2 millones por día libres de todo. Raúl, y que no pagan un peso de impuesto en el Uruguay cuando utilizan recursos de nuestro país. Para un cierre final de minuto y medio, venís en estos minutos, estamos grabando esta semana el programa, de una instancia judicial que tiene que ver con el trayecto del tren de UPM. Claro, justamente, el ferrocarril central. El tren de UPM, porque lo que estamos construyendo es el tren de UPM. El ferrocarril central era una entidad que existía en el tiempo de los ingleses, en la cual había estaciones donde cargar cosas, donde subir pasajeros, había posibilidad de marcar horarios. Este es un tren de UPM donde ellos tienen prioridad para usarlo los 365 días del año, las 24 horas avisando con 24 horas de antelación. O sea, si tú mañana tienes previsto un tren de pasajeros que vaya de acá a Santa Lucía, ellos pueden decir, no, mire, mañana no puede salir ese tren porque nosotros tenemos que pasar 4 convoyes a terminar de cargar un barco que está en el puerto. Esa es la situación. Es un tren además que solo puede cargar en la planta de ellos y descargar, o cargar también, en el puerto de Montevideo, en la terminal celulósica del puerto de Montevideo. Y sí, ahora de ese tren, nosotros tuvimos una instancia judicial justamente ahora. La sentencia va a estar ahora en esta semana, si Dios quiere, es un juicio de amparo. El señor ministro Rossi expresó en una reunión con vecinos en Capurro el 7 de diciembre que el tren se construía en la misma vía de 1860 porque había estudios muy importantes con conclusiones muy profundas que decían que no era posible hacerlo, por ejemplo, como habían marcado los intendentes Martínez y Orsi en aquel momento de Montevideo de Canelones, que era construir las vías del tren a lo largo de Ruta 5 y Ruta 1, evitando, entre otras cosas, poner en riesgo de vida a población, porque ese tren que va a pasar por ahí va a llevar al año más de 60.000 toneladas de soda cáustica, más de 60.000 toneladas de ácido sulfúrico. Es una cantidad muy importante, más otros muchos químicos que suman 375.000 toneladas de acuerdo con el estudio ambiental de UPM. Y bueno, ahora fuimos a pedírselo al Ministerio, se lo pedimos también a Presidencia por las dudas, y parece ser que lo tiene el Gran Bonete, o sea, ninguno de los dos tiene ese estudio tan importante que llevó una decisión que puede marcar vida o muerte de personas, que puede marcar cambios importantísimos en la forma en que trabaja hoy la ciudad de Montevideo, que altera totalmente en Montevideo lo que era el plan de ordenamiento territorial, que hoy no es defendido por la Intendencia de Montevideo, increíblemente, un plan que se venía cumpliendo y haciendo desde hace más de 15 años. Y ante esa situación queríamos ver esos informes. Esperamos que la justicia dé a nuestro favor y se les obligue a mostrarnos los informes que tienen. Suponiendo que los tengan. Hay ahora que hablabas del tren y demás, recomendación para los televidentes es la nota de Brecha de la semana pasada sobre el tema.
Hubo varias notas, sí, la semana pasada en el semanario Brecha. En especial está muy bueno un contrapunto económico, sí, en la cual el señor Soto, el segundo de la OPP, repite la propaganda de UPM, paga por UPM a CPA Ferrer, repite los mismos números, los da como estudios. Sabemos que no hay un estudio previo hecho ni por OPP, ni por Presidencia, ni por ninguno de los ministerios sobre cómo hubiera funcionado UPM previamente a que ella estuviera. Y por el otro lado tenemos los estudios del economista Melasi, doctor en economía, que muestran con números calculados, digamos, no números prestados, no números basados en suponiendo que, no, sí, sino que es directamente con números, que lo que nos dicen, por ejemplo, de impuestos de la planta va a ser cero, no vamos a recibir un peso de impuestos de la planta, porque el pago del BPS no es un impuesto, es un aporte a la seguridad social que tiene que ver con el empleado. Por eso recomendamos la lectura de ese contrapunto, es y bien, está libre bien en la interesante. web. Sí, por eso, y está libre en la web. Buena punta, Raúl. Hacemos una pausa, ya seguimos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.